Pensé esto: durante miles de años, la humanidad construyó templos, imperios, rutas comerciales y ejércitos, sin entender del todo algo que hoy tenés al lado de la canilla: el jabón. Suena humilde, casi ridículo. Pero este bloque resbaloso ayudó a cambiar la medicina, la industria, la guerra contra las infecciones y hasta la idea de lo que significa estar civilizado. Y todavía hay un giro más fuerte. Hoy mucha gente llama jabón a productos que técnicamente ni siquiera lo son. La FDA define el jabón verdadero como sales alcalinas de ácidos grasos. Si limpia por detergentes sintéticos o promete otras funciones, ya entra en otra categoría regulatoria. Rematean, o sea, ni el jabón puede confiar en su propia identidad. La historia del jabón empieza con un enemigo muy básico: la grasa. Agua sola no se lleva bien con aceites, sebo ni suciedad grasosa. El jabón funciona porque sus moléculas tienen una parte que se lleva bien con el agua y otra que se pega a la grasa. Así forman micelas que atrapan la suciedad y la ayudan a irse con el enjuague. CDC explica ese mecanismo de forma directa cuando habla de lavado de manos. Dicho simple, el jabón es un traductor. Le dice al agua cómo llevarse algo que por sí sola no sabe mover. Y eso químicamente fue una genialidad humana antes de que la humanidad supiera explicar bien la química. Las evidencias más antiguas apuntan a Mesopotamia, en el tercer milenio antes de Cristo. La American Chemical Society resume que la evidencia escrita más temprana de producción de jabón viene de tablillas mesopotámicas de esa época. Pero ojo con el mito fácil: jabón temprano no era necesariamente una barra perfumada para bañarse. Durante mucho tiempo, estas mezclas se usaron sobre todo para limpiar lana, telas, utensilios o como preparación medicinal. Británica también marca que, durante siglos, el jabón fue más medicina o técnica que hábito diario de higiene. Esto ya es una idea potente para el video. Primero el jabón limpió cosas, mucho después empezó a cambiar cuerpos. O sea, antes de salvar manos, probablemente estuvo salvando telas. En Egipto hay registros de mezclas de aceites y sales alcalinas en textos médicos como el Ibers Papyrus, fechado alrededor de 1500 a.C., usados para afecciones cutáneas y lavado. Esa tradición aparece resumida por el American Cleaning Institute y encaja con la idea general que también recoge Británica. El jabón antiguo estaba muy vinculado a la medicina y al tratamiento, no solo al baño cotidiano, y eso rompe otra intuición moderna. Sí, la limpieza no siempre fue higiene en el sentido actual. A veces fue rito, a veces lujo, a veces medicina, a veces simple mantenimiento del mundo material. El cuerpo humano ya era importante, pero todavía no era el centro de la historia del jabón. Mucha gente imagina a Roma como la gran madre del jabón. No exactamente. Británica explica que Plinio el Viejo menciona el jabón y atribuye su uso a pueblos como los galos. Además señala que la importancia del jabón para lavar y limpiar no fue plenamente reconocida hasta el siglo II, cuando Galeno lo menciona como medio de limpieza del cuerpo. Antes su uso era más medicinal. O sea, los romanos eran fanáticos del baño, sí, pero el jabón todavía no ocupaba el lugar central que hoy le damos. Tenían terma, aceite, raspadores, rituales de limpieza, pero no estaban todos felices enjabonándose como en una publicidad moderna. Idea chocante de una civilización obsesionada con bañarse. No necesariamente estaba obsesionada con el jabón. Eso es buenísimo narrativamente, porque rompe expectativas y te saca del resumen escolar. Acá aparece uno de los grandes giros de la historia británica. Marca que en los textos atribuidos a J. Bird, Ibn Hay, N., en el siglo VIII, el jabón ya aparece claramente como agente de limpieza, y en 2024 la UNESCO inscribió la artesanía del jabón Gar de Alepo en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La ficha oficial describe su elaboración con aceite de oliva y aceite de laurel, cocción con lejía natural, corte en grandes bloques y secado de 6 a 9 meses. Acá ya sentimos algo más familiar, un jabón sólido
artesanal, reconocible, transmitido por generaciones, y además entra un tema que te sirve para toda la saga. Los objetos cotidianos sobreviven guerras mejor que los discursos, pero no salen ilesos, porque la tradición del jabón de Alepo llegó hasta hoy, sí, pero golpeada por décadas de conflicto. UNESCO la reconoció justamente en ese contexto. Durante la Edad Media y la primera modernidad, el jabón se volvió un oficio, un producto regional y un símbolo de calidad. Ciudades y regiones asociadas a aceites vegetales, comercio y manufactura fueron construyendo reputación alrededor del jabón. Después vino la industrialización y ahí el jabón deja de ser solo artesanía. Británica explica que la producción dio un salto enorme con el proceso Leblanc hacia 1790, que abarató la soda ash, materia prima clave para industrias como la del jabón. También destaca a Michel E.U. Nichebreul, que en 1823 aclaró químicamente la saponificación como separación de grasas en sales de ácidos grasos y glicerina. Eso es tremendo porque muestra el patrón clásico del progreso. Primero haces algo que funciona, después entendés por qué funcionaba. La humanidad fabricó jabón antes de comprender bien la reacción. Muy humano, muy nuestro. Primero meter mano, después teoría. Acá la historia se pone oscura. Durante mucho tiempo, los médicos no entendían bien cómo se transmitían las infecciones. En 1847, Ignace Molguís impuso el lavado de manos con soluciones cloradas en el contexto hospitalario y redujo drásticamente la mortalidad por fiebre puerperal. Su papel en la historia de la higiene de manos está bien documentado en revisiones médicas contemporáneas y en la literatura histórica. No era exactamente jabón común de tocador, resolviendo todo por sí solo, pero sí era la lógica hermana limpiar manos salvavidas. Y hoy la evidencia moderna ya no discute eso. CDC resume que enseñar y promover el lavado de manos con jabón reduce la diarrea entre un 23% y un 40%. Y reduce también enfermedades respiratorias en la población general. Idea chocante: durante siglos la gente podía aceptar sangrías, supersticiones y tratamientos brutales, pero la idea de que lavarse bien las manos prevenía muertes les parecía exagerada. La humanidad a veces es brillante y a veces necesita una cachetada estadística. Acá viene un giro que a mucha gente le vuela la cabeza. El siglo XX no fue solo la era del jabón, fue también el comienzo del reinado de los detergentes sintéticos. La ACES explica que Procter & Gamble lanzó Dreft en 1933, el primer detergente sintético, y que su gran ventaja era limpiar en agua dura sin dejar los típicos residuos del jabón. Luego, en 1946, llegó Tide como detergente sintético de alta potencia. Y por eso pasa algo muy loco. Mientras el jabón ayudó a construir la modernidad, parte de la modernidad después empezó a reemplazarlo. No porque fuera inútil, sino porque el mundo industrial quería algo más adaptable, más potente en ciertas condiciones y más estable frente al agua dura. Remate en el jabón, inventó una era y luego tuvo que convivir con sus sucesores. Acá metes una de las mejores ideas del video. En el lenguaje cotidiano llamamos jabón a todo bajau, líquido, vaciado, antibacterio, Sindit, body wash. Pero regulatoriamente no es tan simple. La FDA distingue el jabón verdadero, sales alcalinas de ácidos grasos, cuya acción limpiadora depende de esos compuestos. De muchos productos que en realidad son cosméticos o fármacos de venta libre. Y al mismo tiempo, CDC remarca que para lavarte las manos bien no necesitas jabón antibacterial especial. El jabón común funciona y no hay beneficio adicional demostrado para la población general con muchos ingredientes antibacterianos frente al jabón común. Eso es hermoso para cerrar una idea después de miles de años de historia, marketing y química. La recomendación básica sigue siendo casi humilde en agua, jabón, a fricción, tiempo, nada glamoroso, pero funciona. La historia del jabón no trata solo de limpieza, trata de cómo una especie aprendió a pelear contra la grasa, después contra la suciedad, después contra el olor,
después contra la enfermedad y finalmente contra su propia ignorancia. Empezó como una mezcla de grasa y ceniza. Después fue medicina, después oficio, después industria, después herramienta de salud pública. Y hoy, además, es símbolo de algo más profundo, que la civilización no se sostiene solo con grandes inventos espectaculares, sino también con soluciones pequeñas que parecen obvias. Una vez que ya existen, ese es el chiste cruel de la historia. Las cosas más importantes de la vida cotidiana casi siempre parecen simples. Recién después de que alguien se pasó siglos inventándola y el jabón entra perfecto en esa categoría.